El momento para todo es la hora. Despiértate y ten un gran día. Ahora pasan unos minutos de las 4 de la tarde. Sintonizan Gran Vía Radio y esto es Explorando la Mente. Cada día de lunes a miércoles de 4 a 5 de la tarde en directo hablamos de salud. Equipo del programa, los controles Jordi y a la conducción Marc. Contenidos del programa, en primer lugar, Explorando la Mente, con la psicóloga del programa, la Malú Arratibel, que nos hablará del impacto de nuestro diálogo interno en la salud. La segunda parte, Abriendo Puertas, con Pensium. Pensium son unas personas que nos pueden ayudar a pagar una residencia sin perder la titularidad de nuestro piso. Comenzamos. El impacto de nuestro diálogo interno en la salud, con la Malú Arratibel, la psicóloga del programa, que es, cuéntanos tu Claro que sí. currículum, que quién mejor que tú. Claro, a ver, yo soy psicóloga clínica y de la salud y doy consulta, hace más de 13, 14 años y hace más de 10 años que también doy online, ¿no? Las sesiones, las consultas y bueno, me dedico a ayudar a la gente que se siente insatisfecha, con depresión, ansiedad, pues a comprender lo que le está pasando y a poder encontrar un camino para vivir feliz. Seguro y satisfecho de lo que está haciendo en la vida, ¿no? Muy bien, pues como es online, aquí esta emisión se oye en toda España, pero bueno, no hay problema porque pueden contactar contigo, sea Exactamente. de donde sea. Ahora podemos llegar a donde sea, exacto. El diálogo. ¿Qué es el diálogo interno, Malú? Bueno, el diálogo interno es pues esa voz que nos está hablando, ¿no? Y que nos está diciendo todo el día algo, que está charlando con nosotros en el día a día, durante todo el día, ¿no? Y es un diálogo que implica lo que son emociones, ¿no? Sí, Y también está dado por un patrón de pensamientos y de estilo de comunicación, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y todo esto, digamos que este diálogo interno viene de lo que justamente hemos aprendido desde muy pequeños, desde cómo nosotros observábamos que nuestros adultos de referencia, en la mayoría de los casos los padres, pero si no pueden ser tutores o personas de importancia para nosotros, sí. cómo se hablaban a sí mismos, pero también cómo nos hablaban a nosotros, ¿no? Entonces estos patrones se generan desde muy tempranita edad y también es cierto que esta charla, digamos que define nuestra forma de comportamiento, ¿no? Finalmente, a partir de cómo nos vamos hablando y cómo esta vocecita nos va diciendo, también genera esas acciones, esos comportamientos que llevamos en el día a día, ¿no? Si me atrevo o no, si hago o no, si me atrevo, etc., ¿no? Entonces, también definen esto, pero también es cierto que viene dado ese diálogo interno por nuestro autoconcepto, ¿no? Que bueno, al final de cuentas también está construido desde temprana edad, pero como hemos dicho, el autoconcepto se sigue construyendo a lo largo de toda la vida, por pues, todas las experiencias que vamos viviendo. Entonces, este autoconcepto también va a marcar mucho el cómo me hablo a mí misma, ¿no? Si me creo capaz, si me aliento, si veo en mí características, si veo más mis fortalezas o si me dejo hundir quizás por aquellas áreas de oportunidad Yeah. o debilidades que a veces también tenemos y no sé compensarlo, ¿no? Entonces esa visión que tengo de mí mismo también puede solito ya entrar en automático y empezarme a decir, no, pero ¿qué dices? Si... o sea, ¿a dónde vas? No crees en ti, ¿no? No eres capaz. O si hemos aprendido y me han hablado desde muy pequeño, no, venga, sí, tira para adelante, prueba, no pasa nada si te equivocas, total, lo arreglas, se soluciona, vas probando, ¿no? Dependerá mucho de cómo yo me vea y de cómo me haya vivido y qué experiencias haya tenido en la vida que van a resultar en este diálogo, ¿no? En esta charla conmigo mismo en el día a Claro. día. Y ojo, porque seguramente por ahí habrá personas que también me digan, ¿y qué pasa si yo no tengo esa vocecita interna, Claro. no? Sí, hay personas que no es necesario esa vocecita, pero sí tienes imágenes. Ya. Esa conversación que tienes contigo mismo es a través de imágenes, Porque no oyes, lo de ves. visiones, exactamente. Entonces, hay cosas que sí ves y esas imágenes que tienes, es ese diálogo que tienes contigo mismo porque te imaginas cosas, finalmente. Sí. Es eso que estás comunicándote y que todo aquello que nos imaginamos y tenemos en nuestra mente genera emociones.
¿no? Entonces, por default, me ayudarán o no. Claro, si yo me estoy imaginando una catástrofe, pues desde luego mi comportamiento va a ser de huida, de bloqueo, de buscar, postergar. No será de felicidad. ¿No? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos sería como el diálogo interno, ¿no? Todo lo que tenemos que considerar de qué es y qué implica. Malu, ¿cuál es el papel que tiene en nuestra salud mental este diálogo interno? Bueno, a ver, yo creo que el diálogo interno es uno de los recursos más importantes que tenemos, ya sea para ayudarnos o para que sea nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Puede ayudarnos a quizás mantenernos más tranquilos ante el estrés, ¿no? Manejar situaciones estresantes, nos puede ayudar a solucionar problemas, a poder encontrar rápidamente alguna opción de cosas, a animarnos, a generarnos seguridad y confianza por las cosas que vamos a hacer. Pero también está el otro lado, que puede ser una vocecita muy crítica, muy dura, pesimista, ¿no? Y que claro, somos nuestro propio enemigo en casa, ¿no? Aquí lo traemos con Claro, nosotros, ¿no? pero lo podemos Eso ignorar si queremos. O sea, no hacerle caso. Digamos que más que ignorarlo, porque al final va a estar ahí, tienes que reeducarlo. Ya. Tenemos que reeducar a nuestra mente, porque al final le hemos dejado ser, pensando que tiene todo el derecho, ¿no? Sí. Pero también es importante que nos acompañe, ¿no? Que esta mente, que esta vocecita interna nos acompañen en el día a día y no que sean pues nuestros verdugos. Ojo, porque aquí muchas veces lo que nos pasa con esta vocecita, ya cuando crecemos, de pequeños nos cuesta trabajo obviamente entenderla, ¿no? Pero conforme vamos creciendo y vamos siendo más conscientes y más adultos, yo muchas veces en sesiones les digo, a ver, muchas veces de esas personas referentes, sin haberlo querido, porque nunca me gusta culpabilizar a nadie, ¿no? Bien, o sea, la verdad es que creo que los padres hacen un excelente trabajo, ya suficiente es ser padre o madre, Sí, ¿no? sí. Pero muchas veces, pues sí, no sabemos qué consecuencias van a tener la forma en que hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones, pues ya integramos formas por default que nos han enseñado. Es decir, si mi madre o mi padre o esa persona de referencia, porque puede ser que no sea el padre ni la madre, Sí. todo el día me estaba diciendo, a ver, sí, pero corrige esto, a ver, no, esto no está bien, borra acá, y esto, y el otro, y eso no, eso, ¿cuál? Cuando vamos creciendo ya, es que ya no necesitamos a esa persona. Nuestra vocecita interna finalmente termina siendo esas voces que nos guiaron en algún momento y que hoy hemos aprendido a que sean nuestras propias guías. Entonces, claro, son esas vocecitas que tienes que prestar atención, ¿no? Entonces, por eso te decía, más bien hay que tomar conciencia para redirigirlas y entrenarlas, ¿no? Pero bueno, ¿qué impacto tiene en nuestra salud? En ese aspecto, es una voz que puede llegar a generar un funcionamiento no adecuado del cerebro. ¿Por qué? Porque si yo me la paso, o sea, puedo generar que las sustancias bioquímicas, a nivel bioquímico, o sea, si el funcionamiento del cerebro se desajusta, por default mi organismo también, y por default mi comportamiento será distinto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si mi diálogo interno todo el tiempo es estresante, es defensivo, me tiene en alerta, lo que voy a generar es una cantidad de cortisol impresionante en mi cuerpo que me va a intoxicar. Y eso va a generar ciertas dificultades a nivel fisiológico, mental, emocional, etc. Pero también puedo generar que haya un déficit, ¿no? De lo que es la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, que sirven mucho al equilibrio emocional. Hay un desequilibrio. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Pues eso, si todo el tiempo, pensémoslo así, nuestra vocecita es como si fuera una persona que todo el tiempo o te está machacando o te está aplaudiendo y te está animando, ¿no? Entonces imagínate una persona que todo el tiempo te está diciendo, no, no creo, es que eso le falta, eso está mal, o esto, el otro. Claro, eso por default, como cualquier otra circunstancia en el exterior que nos pueda generar malestar, pues es lo mismo, nada más que está dentro de nosotros. Claro. Es nuestra responsabilidad decirle, hey, tranquila, vamos a tomar el mejor camino para no estarnos afectando de esa manera. Entonces, esa es una parte, creo, muy importante que entender, porque definitivamente afecta a nuestra salud, ¿no? Como siempre lo digo, bio, psico, socioemocional, espiritual, finalmente ese desequilibrio
Puedes ajustar muchísimo. Otra bioquímica, otras sustancias que necesitamos, por ejemplo, para poner atención, para estar más atentos, o sea, bueno, estar atentos, organizarnos, relajarnos, poder dormir bien. Claro, pero si nuestra vocecita hasta en la noche nos está acompañando y nos está diciendo, pues muy mal, ¿no? Tu día, pues no valió mucho la pena, o Madre mía. hubieras tirado un poco más, o X, imagínate, ¿no? Claro, Ni esa dormir calidad de puedes. diálogo, sí, claro, es que esa calidad de diálogo no nos va a ayudar. Entonces es importante justamente, ¿no? Decir, bueno, tengo un diálogo alentador, un diálogo defensivo, tengo un diálogo, o sea, ¿para qué me está funcionando mi diálogo, no? Eh, para poder entender incluso de dónde viene, ¿vale? Entonces, creo que ese es el mayor impacto que tiene en nuestra salud. Vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos a su disposición un WhatsApp para que puedan enviar mensajes de voz o escritos y nuestra psicóloga, Malú Arratibel, los podrá contestar. El WhatsApp es el 646-542005. 646-542005. ¿Cómo estar más conscientes de este? Ok, bueno, a ver, justamente, ¿no? Cuando queremos generar conciencia, tenemos que prestar atención, ¿no? O sea, estar ahí, parar y prestar atención. ¿Cómo? ¿Cómo generar esa atención o esa conciencia? Primero que nada, yo te diría, pregúntate o pon atención, ¿no? ¿Cuál es el estado o los estados emocionales con los que terminas el día o con los que estás viviendo en el día a día? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que ando un poco de malas y no sé qué pasa, o estoy muy Sí, nerviosa y no sé qué pasa. Claro, no sabes qué pasa. No es necesario que esté pasando algo en el exterior. Lo que está pasando ya. es que tú te estás comiendo la cabeza y no nos damos cuenta, porque a veces ya están en automático, que en realidad no sabemos para decir, ostras, todo esto me estoy diciendo, ¿no? Todo esto estoy pensando de esta situación, de esta cosa, de esta persona, de este entorno, de mi casa, de mi trabajo, de mi pareja, de mis hijos. Claro, Claro, son o muchas sea, cosas, son claro. muchas cosas las que implican la vida de Y todo cada suma, uno claro. y de todo tenemos un pensamiento. Solo que como seguramente lo tenemos ya en el día a día, pues se vuelve en automático, Claro, claro, ya ¿no? O sea, como es cuando, habitual, sí, sí, como cuando aprendemos a manejar, sí. ¿no? Pues que ya no estás pensando, No, no, primera, ni la segunda, primera, ni, tercera, no te no, das cuenta. ya está, o sea, ya lo tienes automatizado Sí, y va, ¿no? Pero ¿qué pasa si vuelves a prestar atención? Te das cuenta cómo vas haciendo el cambio y lo que suena y sí, cómo el carro mismo te está pidiendo ese cambio, ¿no? sí, Pues sí, es eso, es parar y prestar atención y decir, voilà, ¿qué estados emocionales estoy viviendo en mi día a día durante todo el día? Incluso puedes hacer pequeñas pausas durante el día para empezar a generar esa conciencia y prestar atención. Y entonces, una vez que sepas y digas, hola, pues me siento cansada o me siento de malas, me siento como malhumorada, ok, ¿no? Entonces vete para atrás y empieza a ver dónde estás. ¿Qué te hace pensar dónde estás? Realmente, ¿qué estás pensando al respecto? Y ese pensamiento te va a llevar justamente al diálogo finalmente, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo ahí? Es lo que te va a hacer darte cuenta de lo que te estás diciendo, ¿no? De, es que no debería estar aquí, o debería haber dormido más temprano, o claro, es que si todos nos ayudáramos, pues saldría más rápido mi trabajo, o, oye, qué bien, tengo una nueva oportunidad, increíble, estoy emocionadísima, qué ilusión. Claro, ¿no? Hay una diferencia, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Pues teniendo esa conciencia justamente a nivel corporal de qué emoción, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en mí? Para entender si ese diálogo es negativo o es alentador y cómo me estoy acompañando, ¿no? claro. En el día a día. Entonces, esa es una parte. Y también, fíjate cuando tienes un error o algún éxito o algo, ¿cómo te hablas? ¿Qué te dices? En ese momento, ¿qué es lo primero que te dices? ¡Ay, qué bien! O, ¡uf, no! Esto va a ser enorme. ¡Uy, no sé si voy a poder! ¡Ay, santo de Cristo!
Ahí está también un diálogo, porque eso que ya tú te dices, o sea, muchas veces ni siquiera lo haces a nivel, digamos, audio que se escuche, sino... Todo interno, todo. Exacto, entonces ya por default tú date cuenta cómo actúas contigo misma cuando fallas, cuando tienes una invitación, cuando vas a ir a un lugar nuevo, cuando lo que sea en tu vida, date cuenta, incluso date cuenta cómo te levantas, con qué pensamiento, cuál es el primer pensamiento que tienes a la hora de levantarte, ¿no? Como, uff, ostras, otro día más, no, bueno, Otro pues día ya más. vamos más, ¿no? Dices, ok, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué otro día más? ¿Por qué lo sientes tan pesado? E incluso, no sé si les pasa, ¿no? Que al final también te podían decir ya de fuera, oye, pero qué duro eres contigo, ¿no? Oye, ¿por qué no te relajas un poco más? Quizás estás muy estresado, ¿no? Esas cosas también nos hacen tomar conciencia y decir, claro, tienes razón, ¿no? O sea, solito me estoy machacando, o que nos dicen, oye, qué bien, qué buen ánimo tienes, ¿cómo le haces? O ¿por qué, cómo es que tienes siempre tanta energía? Eso también nos hace prestar atención y decir, Sí. bueno, pues claro, pues si todo el tiempo me estoy animando y todo el tiempo estoy en una frecuencia más positiva, ¿no? No, Más alentadora. incluso esto nos gusta que Claro, nos lo digan. claro. Ahora, que estás así demasiado negativo, ya no. Ya te echan un cubo de agua fría. Ya, sí, exacto. Es que ese es el punto. Finalmente, es eso. O sea, lo que decía hace rato. Esta vocecita interna es como si la pudiéramos representar en esa persona y decir, ¿qué pasa con esa persona? En qué frecuencia está esta persona? ¿Me está ayudando? ¿Me está sumando? ¿O me está generando un cansancio? ¿No? Y una pesadez y un no querer hacer las cosas o un pesimismo o incluso también, ¿no? Llega el punto que a veces nos hemos acostumbrado, si de pequeños te dijeron, no, es que tú tienes que hacer las cosas para que los demás jamás se enfaden, tu propio diálogo puede ser el, hey, no, no, ni te atrevas a decir que no, te Claro, lo claro. comes, te lo llevas así y lo Te haces. guste o no. Claro, entonces es un diálogo muy eso, o sea, como te estás forzando a hacer cosas, pero tu diálogo al final no te permite decir que no, o no te Claro, permite hacer cosas, tomar acciones distintas y te llevas comportamientos que al final te están afectando, claro. ¿no? Entonces, pues desde ahí es un poco poder generar esta conciencia, ¿no? Vamos a recordar el WhatsApp por si quieren hacer alguna pregunta. Es el 646-542005. Malú, ¿cómo podemos mejorar este diálogo interno que estamos hablando hoy? Vale, bueno, yo creo que una de las cosas principales cuando tenemos este diálogo es que este diálogo se ha adquirido a través de nuestro entorno. Entonces, lo primero que les diría es presten atención en qué grupos, con qué personas, en qué entornos te mueves, porque finalmente es lo que se está reproduciendo. O sea, si yo estoy en un estado de felicidad, de ilusión, raro será que yo esté en un entorno donde no estén ilusionados, donde no vean felicidad, porque voy a chocar, Sí, ¿no? Entonces, ojo con nuestro entorno, porque la forma en como todas las personas que nos rodean, o empresas, instituciones, hablen, dialoguen, eso va a ser algo, sobre todo si por ejemplo, ¿no? Si para mí es súper importante el lugar donde estoy trabajando, pero el lugar donde estoy trabajando tienen una forma de hablar o de expresarse o de criticar a la gente, o sea, quizás no la sí. empresa como tal, pero los que conforman Las el personas. equipo, por ejemplo, ¿no? Uf, Envidia, celos. exacto, todo eso finalmente te contamina, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿cómo mejorarlo? Pues primero eso, si tú quieres mejorarlo, tienes que buscar entornos más sanos para ti. ¿Por qué? Porque eso justamente cuando tú empiezas a ver cómo las otras personas viven mejor, incluso dices, yo quiero, ¿no? O sea, ¿cómo le hace? Incluso hay veces que hasta nos animamos a preguntar, oye, ¿cómo le haces para esto? ¿O no? ¿O cómo conseguiste tal? Digo, a veces no siempre, o sea, la gente se atreve a hacerlo, pero también sería Sí, interesante poderlo hacer. Pero ese es el punto número uno, ¿no? O sea, como tener esa conciencia de qué sitios frecuento, con qué personas normalmente estoy. Ojo, a veces, ¿no? Lamentablemente tenemos personas cercanas que pueden ser, no necesariamente tóxicas, pero sí casi, con ¿no? energías un tanto que Que nos no nos pueden ayudan. debilitar mucho, ¿no? Entonces es como tú aprender a poner límites y decir, bueno, me gusta, o sea, la quiero, ¿no? Mm. Digamos, no sé, es mi padre, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi hermano, mi hermana, yo qué sé, ¿no? Alguien Sí, que sí, pues sí, está ahí alguien que conmigo. quieras. Y decir, bueno, yo lo quiero,
pero tengo que limitar quizás el tiempo que convivo con la persona o también poder generar conciencia, dependerá de la relación que tengas, ¿no? Con esta persona, claro está, porque también puedes generar conciencia, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué tal si empiezas a ver las cosas desde este punto? Quizás no es tan malo. Y entonces, claro, tú solito haces el cambio en la conversación y entrenas a tu mente a hacer esos cambios, ¿no? Decir, no, o sea, ¿por qué me voy a ir en ese diálogo negativo, ¿no? O ese, Sí, que sí, al final desalentador. acabará con discusión. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso por una parte, que me parece el más importante. Después otro es poder aprender a estar en silencio para justamente escuchar ese diálogo, dejarlo entrar. Es bueno el silencio, ¿eh? Sí, pero mucha gente no le gusta porque precisamente entran demasiados pensamientos y demasiadas voces. Ya. Pero es justamente el silencio el que te va a permitir entender dónde está tu vocecita. Si esa voz te está acompañando e incluso cuando entre esa voz, ¿no? O sea, estás ya relajado, estás en paz, con la mente en blanco y dices, voilà, ven, primera vocecita que me entra, ¿no? Y me está hablando por aquí, muévete, estás perdiendo el tiempo, ¿para qué estás aquí sin hacer nada? Etc, etc, etc. Ok, vale, cuestiónalo, reflexiona, ese es otro punto, para empezar a reflexionar sobre lo que estoy pensando, porque creo que esto es una pérdida de tiempo, porque ahí a veces nos damos cuenta que traemos patrones que no son nuestros, que pueden ser de Ya. mi abuela, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de Los mi vamos tío. arrastrando. Exacto, ¿no? Y si te das cuenta de eso, pues claro, puedes cambiarlo, ¿no? Eh, y otro punto sería el aprender también, por ejemplo, a meditar. Mm. Realizar meditación, escuchar música que relaje tu mente, la entrenas a poder estar en estados distintos y entonces esa vocecita empieza a relajarse también, empieza a entender, o sea, le cambias la frecuencia, ¿no? Finalmente, y cambias tu bioquímica. Entonces, Claro. Hay gente que le cuesta, ¿eh? Relajarse. exacto. Personas que les cuesta. Pero, por ejemplo, también puede ser la risa. Quizás Ujú. te cuesta trabajo estar meditando, pero puedes tener periodos de mucha risa. La risa relaja un Es bueno montón, reírse. ¿no? Exactamente. Hacer ejercicio, por ejemplo. Yo creo que generar hábitos donde tu mente diga, ah, qué bien, ¿no? Por ejemplo, realizar una primera rutina quizás de ejercicio y sentirte orgullosa y hablarte y decirte, oh, qué bien, lo lograste, esto, lo otro, ¿no? O sea, tú. Ujú. Y entonces, claro, empiezas a entrenar a tu mente, a fijarse, ¿no? Y a alentarte, A llegar a metas, cosas positivas. Exactamente, ¿no? Vamos a dar paso a la parte técnica. Jordi, ¿tenemos algún WhatsApp? Buenas, Marc. Buenas Pues tardes. tenemos varios comentarios en el día de hoy. Por ejemplo, nos dice Sergio, el primero, dice, el diálogo interno puede ser las llamadas de conciencia y respuestas internas. Luego tengo otro de Frank que dice, identificar los ambientes tóxicos y las personas tóxicas y saber convivir con ellos es un arte. Sí. Y por último tengo a Carmen que dice, los pesimistas, los que lo ven todo negro. Así que bueno, de momento no preguntan, pero sí que No tienen sé. su punto de vista sobre algo que es muy importante, como es la conciencia y la salud mental. No, y Muy que tienen bien. mucha razón, ¿no? Sí. Finalmente, el pesimista es este, ¿no? Es el que siempre ve como esa nube negra y le cuesta trabajo. Por eso es importante reentrenar nuestra mente, porque muchas veces no es que nosotros seamos conscientes de cómo hemos llegado a ese diálogo interno. Muchas veces hemos llegado por lo que nos han enseñado o porque vivimos en entornos que tienen el mismo patrón, el mismísimo Sí. patrón, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y sí, es todo un arte el convivir con personas tóxicas y poder limitar las relaciones, el saber decir que no, sí, no, definitivamente, sí, todo esto que comentan es muy, muy importante, ¿no? Finalmente. Has hablado antes del equilibrio. Mm, ¿Cómo se puede llegar? Porque una persona equilibrada lo sí, notas. ya. Se nota. Cuando tú hablas con una persona y ves que tiene la cabeza bien amoblada, a veces decimos, está equilibrada. Sí. ¿Cómo podemos lograrlo o intentar lograrlo? Ok. Muchas veces se cree que el equilibrio se logra estando siempre en la parte positiva, alegre, feliz de la vida. Sí, Y no. El equilibrio se logra permitiendo también sacar ah, aquellas sombras, ¿no? O sea, permitirte estar triste y conocerte, el cómo estás triste. Si tú no conoces la tristeza,
pues tampoco vas a poder conocer la felicidad o la alegría, ¿no? Finalmente. Entonces, es importante poder conocerte en ambas partes para lograr ese equilibrio. O sea, es como una balanza. Si yo todo el tiempo estoy del lado feliz, positivo, etc., no estoy equilibrada. Estoy sobrecargándome hacia el otro lado y no me estoy permitiendo también entender que la tristeza tiene algo que decirme, que el enfado también tiene algo que decirme. Ese es el equilibrio real. Entender qué es, o sea, cómo mi cuerpo, mis emociones me comunican lo que necesito o me comunican también que algo sucede afuera y que puedo aportar afuera o apartarme dentro. Entonces, de esa manera logramos realmente el equilibrio, ¿no? O sea, permitirme saber qué pasa con mis enojos, por qué me enfado, qué pasa con mi tristeza, pero también qué pasa con mi entusiasmo, con mi orgullo, o sea, no orgullo de estos orgullos que se nos pasan, no, sino sentirte orgulloso, ¿no? Con la ilusión, con la diversión, con la culpa, con la vergüenza, es también sentirlos. Eso es algo muy importante para saber estar equilibrados, tienes que aprender a sentir todos los matices. Malú, por lo que hemos hablado hoy del impacto de nuestro diálogo interno en la salud, ¿qué hemos de notar para decir, uy, tengo que llamar a la Malú, tengo que ir a su consulta o online, que ahora diremos dónde te pueden encontrar? Claro ¿Qué nos ha de pasar para que digamos, no estoy bien? A ver, yo creo que varias cosas, ¿no? Respecto a tu diálogo interno, sobre todo se nota mucho cansancio que no sabes de dónde viene. Y eso puede ser porque justamente como se vuelve en automático, no nos estamos dando cuenta cuántos pensamientos y cuántas cosas nos vamos diciendo en el día a día. También hay como neblina mental, ¿no? Es como, no sé, algo me está pasando, no me siento bien, no estoy aprendiendo o sabiendo conectar con la diversión o con la ilusión, me están ofreciendo cosas nuevas y yo no me siento con la capacidad. Digo, obviamente aquí también hablamos de muchas otras cosas, pero el diálogo finalmente es el que te va a acompañar, el que te va a decir, vas a tirar adelante o no, ¿no? Entonces, sobre todo esta parte, cuando notas estados emocionales que no entiendes, ponte alerta y empieza a buscar qué es lo que estás diciéndote a ti mismo constantemente. Muy bien, pues ahora sí, ahora dinos dónde nuestros oyentes te pueden encontrar, sea donde sea de España. Claro que sí. Bueno, pues en mis redes sociales, que estoy en malu.arratibel, tanto en Facebook como en Instagram, y también mi correo electrónico, que es hola@maluarratibel.com, y en mi WhatsApp, que es el 606-687417. Que una llamada un poco antes, ¿no? Para concertar la visita. Sí, o sea, pueden enviarme un mensaje, pueden incluso hacerme preguntas, también me las pueden dejar, ¿no? En las redes y todo, y que yo normalmente voy revisando. Y sí, directamente en mi WhatsApp también pueden pedir cita y pedirme cualquier información que necesiten. Muy bien, Malú, pues ha sido un placer como siempre y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Marc. Hasta luego a todos. Hasta la próxima. No se vayan, que volvemos ahora con Pensium. Hasta ahora.
a hablar de Pensium. Pensium son unas personas que nos pueden ayudar a pagar una residencia sin perder la titularidad de nuestra vivienda. Como siempre tenemos en nuestros estudios al señor David Igual. Él es director de operaciones de Pensium y conductor y director también de este programa. David, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias, Marc. Oye, creo que me has dicho que querías hacer un juego. Sí, bueno, el objetivo del programa pues, es dar a conocer temas de... poner al día los temas de personas mayores que nos van a afectar mucho en los próximos años y bueno, hoy como vamos a hablar de datos, pues quería empezar con un pequeño juego, si me permites, a los usuarios y los oyentes, si se quieren prestar al mismo, pues encantado. Vamos a ver, lo único que pido es de que cojan un bolígrafo y un papel. Venga. Un bolígrafo y un papel. Bolígrafo y papel, señores. ¿Vale? Un bolígrafo y papel. ¿Lápiz también puede ser? También puede ser lápiz, sí. Y los digitales, si lo quieren hacer mediante un sistema digital, también, no hay ningún problema. Además, las preguntas van a ser muy sencillas. ¿Ya tienes preparado también? Sí. A tu técnico también, claro. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar. Si ya todo el mundo está preparado con este bolígrafo. El bolígrafo y el papel. Venga. Bueno, pues vamos a hacer 4 preguntas. 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántas personas mayores de 100 años piensa que había en España en el año 2000? Vamos a dejar un tiempo para que anoten la cifra que consideren. En España, ¿eh? En España, sí, en España. Con en el global de España, 100 años cumplidos, centenarios ya. ¿Cuántos había en el año 2000? Esta es la primera pregunta. Podemos considerar los que haya, luego veremos las respuestas. ¿Cuántos había en el año 2022? El 2023 todavía estamos en curso y no tenemos datos, pero sí del 2022. ¿Cuántos había en el 2022? Bueno, hemos apuntado ya el 2000, el 2022, hemos dado un salto de 22 años. Entonces ahora vamos a repetir la pregunta ya haciendo una proyección de los datos de acuerdo con el INE, es decir, ¿cuántas personas mayores de 100 años piensa que habrán en el año 2030 el INE, de acuerdo con sus proyecciones? El año 2030, que lo tenemos aquí cerca, el año 2030 quedan pues 7 años y pasa el tiempo volando. Sí. 7 años. Bueno, y ya para terminar este sencillo juego, pues ¿cuántos años el INE proyecta que habrá en el 2050? Mayores de 100 años. O sea, ¿cuántas personas habrá mayores de 100 años en el año 2050? Bueno, pues si han ido apuntando, ahora vamos a cuadrar, vamos a ver las cifras que tenemos. Pues bien, en el año 2000, la previsión, o sea, los datos que ya son ciertos, teníamos 5.760 personas, 5.000, muchos, 5.000 mayores. 25. Pues había 5.000 mayores de 100 años en el año 2000. Estos 5.000 en el año 2022 ya han sido 14.200. Qué bien. O sea, hemos ¿Cuánto me alegro de haberme equivocado? Hemos multiplicado por 3 el número de personas que han llegado pues, a los 100 años. Y ya, si pasamos al año 2030, que esto ya estamos hablando de previsiones, 7 años. pues ya nos vamos a 33.000. O sea que de aquí 7 años, pues vamos a más que doblar los mayores de 100 años. Y ya la última pregunta, que era para el año 2050, ¿cuáles son las previsiones? Pues vemos que son 97.000. O sea, que en los próximos años tenemos una gran noticia, esto es una noticia muy buena, porque la previsión, digamos, de esperanza de vida pues va a aumentar y la anécdota, digamos, pues son los mayores de 100 años. La anécdota no, la realidad, porque va a ser esta, seguramente estas previsiones son del INE y son pues totalmente, se van cumpliendo, cada año estamos viendo cómo se van cumpliendo. Bueno, pues hemos hecho este pequeño juego inicial
pues para introducción de los temas que queremos tocar hoy, que es el incremento de la esperanza de vida, la longevidad y todo lo que significa pues este tema que nos viene en los próximos años, ¿eh? Que es una muy buena noticia, pero también hay que prepararse. Ah, claro, claro. Déjame ver si yo también soy el único en equivocarme. Jordi, ¿tú también has tirado para muy abajo o no? Mira, he puesto en el 2000, bueno, en el 2000, luego he puesto 20.000, 40.000 y finalmente 100.000. O sea, me ha aproximado muchísimo. Oye, pues Ah, además, ¿cómo caray. se nota que es joven que también Claro. ya tiene esta esperanza de vida? Qué vergüenza, qué Previsión. vergüenza yo. Bueno, pues si te parece, David, desde el punto de vista de cambios demográficos relacionados con las personas mayores, ¿cuáles son los efectos que se prevén para los próximos años? Pues sí, bueno, la primera conclusión es que los cambios demográficos tienen mucho efecto, tienen mucho impacto en lo que es la economía, pero también lo que es en la vida de las personas, ¿no? Cada vez que ha habido cambios demográficos han significado pues la aparición de nuevos servicios, la necesidad de modificar pues incluso los presupuestos, las políticas de los gobiernos, etcétera. Son cambios que tienen mucho impacto. Y ahora estamos frente pues a una etapa de grandes cambios como consecuencia de este proceso de envejecimiento, ¿eh? Habitualmente estamos viendo en los medios de comunicación pues el debate de las pensiones. Sí. Lo estamos viendo todos los días, Sí. el debate de las pensiones, si no se puede pagar las pensiones, se puede. Hemos visto en Francia pues este tema de alargar la jubilación, bueno, o sea que es un tema que está pues muy al día. No obstante, este tema de las pensiones a veces oculta otro debate que hay que tener en cuenta, que es que las personas cuando van envejeciendo pues también pues necesitan más cuidados asistenciales, tienen pues una etapa en donde la autonomía es menor, donde precisan estar en una residencia o cuidados asistenciales en el domicilio y bueno, pues todo esto, gracias a los avances de la medicina, desgraciadamente, pues también provoca que haya que tener en cuenta estos efectos, ¿no? Y este es otro debate que no se está afrontando, que es cómo se va a pagar pues todo este gasto, digamos, de estas personas que pues van a tener que hacer frente a unos gastos muy importantes como consecuencia pues del envejecimiento, pero también de un envejecimiento a veces pues no acompañado de la autonomía o de la calidad de vida individual que precisan, ¿eh? Y bueno, pues todo este proceso de envejecimiento en España, digamos, pues es consecuencia de varios elementos, ¿eh? Podemos citar tres, ¿eh? A la pregunta que tú me hacías, Marc, pues podemos hablar de tres elementos. En primer lugar, pues es el descenso de la tasa de natalidad, ¿eh? De manera que pues cada vez pues son menos nacen menos niños, lo que es comparado con antes, ¿no? Casi todos venimos de familias pues bastante numerosas, en cambio, pues hoy en día uno, dos, y lógicamente decisiones muy razonables, porque con todo lo que hay que afrontar, pues bueno, en definitiva, tenemos un descenso de la tasa de natalidad por debajo del nivel de reposición que se llama, es decir, menos personas de las que fallecen, ¿eh? Y de las que van aumentando. Y luego el segundo aspecto pues es el incremento de la esperanza de vida, de manera que pues como hemos comentado antes, cada año, gracias a los avances médicos, a los avances de la sanidad y a la mejor calidad de vida también, sí, en países pues, como el nuestro y los países avanzados, pues está favoreciendo a que la esperanza de vida pues, vaya aumentando. Cada año que pasa, la esperanza de vida aumenta en 2 meses y medio, ¿eh? O sea que realmente esto está avanzando a una velocidad muy grande. Y luego el tercer elemento que hay que tener en cuenta es la incorporación de lo que técnicamente llaman cohortes, ¿no? Lo que son grupos de personas que van accediendo a la jubilación, ¿eh? Ahora ya están empezando a entrar en edades de jubilación los famosos baby boomers, que son pues toda aquella generación nacida en los años 60, etcétera, y que pues han ayudado en un cambio demográfico anterior a un crecimiento precisamente de la economía de España y desarrollo, y que ahora
pues van a pasar a etapas de jubilación masivamente, con lo cual pues vamos a encontrarnos pues grandes grupos de personas que se van a ir integrando. Estos son los 3 elementos que inciden en este aspecto, ¿eh? Vamos a abrir el WhatsApp del programa por si algún oyente pues te quiere hacer alguna pregunta relacionada siempre Adelante. con residencias, que lo puede hacer marcando el 646 542005, 646 542005. David, ¿qué aspectos inciden en el aumento de la demanda de servicios para personas dependientes? Sí, como hemos comentado, el nuevo debate que se va a tener que abrir es el de la atención de las personas dependientes. Entonces hemos visto algún elemento del aumento de la esperanza de vida, pero bueno, en definitiva, ¿qué hay que considerar para poder hacer frente a toda esta nueva situación que va a venir? Bueno, pues podemos citar cuatro elementos que van a provocar un fuerte aumento de la demanda de servicios asistenciales a personas dependientes. En primer lugar, la esperanza de vida que ya hemos visto. Claro. La esperanza de vida, pues a medida que va aumentando la esperanza de vida, desgraciadamente también va acompañada a veces pues, de situaciones de más dependencia que requieren pues, cuidados asistenciales. Luego el segundo bloque, que también hemos dicho, las nuevas cohortes, pues los baby boomers, que en mucha dimensión pues, también están accediendo a la jubilación y que representan pues, un número muy importante de personas que no se había producido en las etapas anteriores. Y luego hay 2 elementos de tipo social. El primero es pues la reducción de lo que sería la atención por parte de los mayores en familia. Bueno, esto es una realidad que lo vamos viendo que va creciendo de manera progresiva. Pues anteriormente el mayor pues, se quedaba en casa, era atendido por la propia familia. Esto hoy en día cada vez está siendo más difícil, pues porque no tienen tiempo los hijos. También la incorporación de la mujer al mercado laboral, afortunadamente integración en todos los ámbitos, y que anteriormente pues se hacía mucho cargo de estas situaciones y hoy en día pues cada vez es más difícil. Y por tanto, pues bueno, esto es una reducción, digamos, de lo global de lo que sería las personas que continúan en casa siendo atendidas por sus familias. Y además también está demostrado que el aumento de la vida pues va acompañado también de necesidades asistenciales pues más imprescindibles. ¿Nos puedes dar algunos datos sobre la proyección de esperanza de vida para los próximos años? Pues sí, mira, a ver, normalmente se habla de proyección de esperanza de vida desde el nacimiento, ¿vale? Desde el año de nacimiento y ahora, por ejemplo, pues la esperanza de vida en el año pues 2000 pues estaba alrededor de los 75 años los hombres y 82 las mujeres. Siempre hay una diferencia en cuanto a esperanza de vida en favor de las mujeres y ahora pues ya estamos viendo cómo esto está aumentando, ya os he dicho anteriormente, y por ejemplo, pues la previsión es que para el año 2050, por poner un año, por no andar mareando con muchas cifras, pues va a ser de 10 años más para los hombres y 8 o 9 años más para las mujeres. Digamos que nos vamos a situar en 84 y en 88, y esto es un proceso año a año, de manera que vamos a ir creciendo. De todas maneras, no es importante únicamente ver la esperanza de vida desde el nacimiento, sino para el caso que estamos estudiando, que sería para las personas en situación de dependencia, es más trascendente ver cuántos años de vida, digamos, quedan a partir de los 65 años. ¿Vale? Es decir, cuál es la esperanza de vida que tiene una persona cuando tiene 65 años, la media, esperanza de vida. Sí. Y bueno, vemos como aquí el crecimiento todavía es mucho más grande, de manera que pues hace pues,
En el 99 estábamos en 16 años para los hombres y 20 para las mujeres, mientras que para el 2030 pues ya vamos a estar en 20 y 23 y creciendo, digamos. Y esto, pues como hemos comentado, va acompañado también de, previsiblemente, necesidades de cuidados asistenciales, y por eso explicaba al principio que va a ser necesaria pues una revisión de todas las políticas de cobertura de estas necesidades y abrir un nuevo debate que se está empezando en algunos países ya más avanzados. En definitiva, ¿cómo va a evolucionar el número de mayores de 65 años? Pues mira, el número de mayores de 65 años, ahora mismo, tramos de edad, entre 65-74 o 75-84 o 85 y más, por entrar, tenemos ahora unos 9 millones, pues nos vamos a ir al doble prácticamente. Sobre todo en los tramos de más atención, 85 y más años, por ejemplo, ahora mismo tenemos 1.600.000 personas y nos vamos a ir en el año 2050, siempre es el año que estamos tomando de referencia, pues al doble, 3.200.000 personas. Bueno, para que la gente se haga una idea y no andar tampoco con el número. Vamos a ir creciendo de manera muy rápida en los próximos años y ya para el año 2050 es cuando vamos a notar realmente un salto muy fuerte, porque vamos a tener el doble de personas mayores que las que tenemos ahora que necesitan cuidados asistenciales. Claro. Una cosa son los mayores, que aunque están correlacionados con la dependencia, ¿pero de qué cifras estamos hablando? A ver, normalmente cuando estamos hablando de personas mayores, habitualmente también hablamos del tema de la dependencia, que decir que pues, la dependencia, como hemos visto en algún programa anterior, consiste en una valoración que se hace por parte de un técnico de la Administración, en donde determina pues, hasta qué punto esta persona necesita soporte para sus actividades diarias. Y en este sentido pues hay 3 grados. El primer grado, que sería una dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar pues al menos una vez al día, prácticamente una vez al día, pues sus actividades básicas para la vida cotidiana. Después está lo que se llama el grado 2, que sería una dependencia severa, que es cuando precisa pues 2 o 3 veces una ayuda para sus actividades cotidianas, pues de comer, de lavarse, sus actividades normales de día a día, que es diferente de una situación de discapacidad, sino que son dependientes siempre para poder realizar esas actividades cotidianas que todos realizamos. En este segundo grado no requiere todavía la presencia de un cuidador de forma permanente, más bien esporádica. Y luego hay un tercer grado, que es cuando la persona necesita ayuda ya de forma intensa y necesita la presencia indispensable de otra persona para sus actividades cotidianas. Bueno, pues atendiendo a esto, ahora mismo en España tenemos grado 1, 429.000 personas, de grado 2, 585.000 y de grado 3, 542.000 personas. Es decir, estamos hablando pues de cerca de 1.500.000 personas que ya están en esta situación. Y como hemos visto anteriormente, pues podemos pasar a doblar de forma progresiva en los próximos años estas cifras. David, para que nuestros oyentes, si quieren hacer alguna pregunta, entiendan cómo ayuda Pensium, antes de abrir el WhatsApp, cuéntanos ahora un poco cómo podéis vosotros, Pensium, ayudar a todas estas personas. Pues sí, pues todas estas personas precisan pues estos cuidados y la Administración, con la ley de la dependencia, pues tiene previstas unas coberturas. Como es un aluvión de grande, tan grande de personas, pues la valoración, la atención, etcétera, pues conlleva su tiempo, y también es verdad de que la cobertura
en cuanto a residencias, etcétera, pues no es suficiente. Bueno, pues entonces el programa que nosotros hemos querido lanzar lo que permite desde Pensium pues es que estas personas puedan hacer frente a estos costes de buscar una residencia, de contratar pues un cuidador en casa, etcétera, mediante la utilización de su vivienda. Ya que estamos hablando de cifras, es una característica positiva de España el hecho de que tenemos el 90% de las personas mayores de 65 años con una vivienda en propiedad. Y entonces lo que hacemos pues es esta vivienda aprovecharla, explotarla para que le pague los gastos que precisa, sin perderla nunca de su propiedad. Y todo esto se hace mediante el alquiler. Ponemos la vivienda en alquiler y con los alquileres pues pagamos todo. Se paga lo que pueda precisar. Normalmente, con el alquiler más la pensión, tampoco llega para poder pagar los costes asistenciales porque son muy elevados, porque hemos visto antes, por ejemplo, en grado 3, pues que necesita una persona permanente, claro. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que anticiparle más dinero del que obtenemos del alquiler, pero eso no es un problema, va generando un déficit, una deuda, que va cobrando mientras vaya teniendo estos gastos y llegado el momento en que ya no necesita más ayudas, llegado el momento en que, pues, o desgraciadamente la defunción, o que accede al recurso público que está esperando, pues entonces continuamos cobrando con los alquileres la deuda que se ha generado. Hasta saldar la deuda. A saldar la deuda. Cuando termina la deuda, oiga, la familia, los herederos, quien corresponda, aquí tienen ustedes el piso que es de su propiedad y nunca lo han perdido. Y este es nuestro propósito. Es una buena ayuda para quien no puede pagar la residencia. Vamos a abrir el paso a la parte técnica. Jordi, buenas tardes. ¿Tenemos algún WhatsApp? Buenas tardes, pues sí, tengo unas preguntas muy interesantes que me han ido llegando durante todo este rato. Mario nos hace la primera, dice, ¿qué deberíamos hacer para vivir más tiempo y de manera más saludable? Bueno, esta es una pregunta muy difícil que lógicamente, bueno, pues yo lo único que puedo decir es de que globalmente los hábitos que ya hemos incorporado de salud, de prevención, etcétera, pues están ayudando a que la esperanza de vida pues se alargue. Respecto a qué cosas hacer o qué cosas no hacer, esto nos abriría otro debate. Tengo otra más de otro oyente, dice, pese al cambio climático y demás condiciones desfavorables, ¿ahora mismo en la sociedad seguirá creciendo la esperanza de vida? Sí, la respuesta es claramente sí. Otra cosa, rotundamente sí. Otra cosa es lo que dejemos a los que vengan después. Tengo la última, que la tengo por aquí. Vale, sí, Xavi dice, y cuidado, porque esta me ha gustado muchísimo. ¿Sería posible vivir hasta más de 150 años o incluso ser inmortales en un futuro? Antes de que hables, David, déjame que tú eres el experto, pero déjame que un amigo mío médico me dijo un día que vamos a vivir, estamos preparados para vivir 225 años, pero no sabremos quién somos, porque claro, si no se curan estas de Alzheimer y todo esto, no sabremos quién somos. Perdona, sí. No, las previsiones del INE no apuntan a tantos años, pero las estadísticas no dejan de sorprendernos. La verdad es de que los que están naciendo hoy en día sí que parece que tienen puede parecer que tengan una esperanza de vida de 100 años, pero tantos años... no, y luego lo de vivir para siempre pues es más de broma, supongo que... Sí, supongo que sí. De momento no. ¿Hay algún requisito más para poder conseguir esto, Pensium? No, simplemente tener una vivienda en propiedad y accederla. También podríamos comentar alguna cuestión sobre los servicios que existen. Sí, por favor. Actualmente pues tenemos en España, para poder atender a las personas que se encuentran en situación de dependencia y quieren ir a una residencia, pues alrededor de 400.000 plazas y unos 5.500 centros. Normalmente se utiliza, para ver si esto es suficiente o no, un criterio que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que indica el número de plazas residenciales que deben existir para cada 100.000 habitantes. Comentar
en este sentido que la cifra que se apunta, y a veces se considera que es un poco justa, pero bueno, es del 5%. Es decir, resumiendo, que una población debería tener al menos el 5% de plazas residenciales atendiendo sobre las personas mayores de 65 años. En España estamos por debajo de esta cifra, nos encontramos a 4,2, lo cual nos indica que hay que hacer un esfuerzo por incrementar estos servicios, ya sean públicos o privados, porque son insuficientes. Al ser insuficientes, lo que produce es de que la oferta es inferior a la demanda y genera, aparte de insatisfacción entre los usuarios, pues lógicamente también un incremento de costes como cualquier mercado. Y aunque se están generando nuevas plazas, pues parece que son insuficientes atendiendo al ritmo de crecimiento, de envejecimiento de la población que hemos estado comentando anteriormente. Hay muy pocas provincias en España que superen el 5%, y donde se encuentran los núcleos poblacionales más importantes están claramente por debajo de este 5%. Muy bien, pues David, ha sido un placer esta tarde, como siempre, que tu presencia aquí en este programa. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. No nos queda más tiempo. Todo el equipo les deseamos una feliz tarde y les esperamos mañana. Mañana miércoles, como siempre, a las 4 de la tarde. Mañana tenemos a la Asociación Española de la Tartamudez con el programa Déjame hablar. Después le sigue Farmacia Tarradellas con el programa La dosis exacta con Jordi Casasus. Feliz tarde, adiós.